Hola, mi nombre es Guillermina Alonso, soy profesora de la Ilustre Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Biología de Facultad de Ciencias y el trabajo de investigación se realiza en el Instituto de Biología Experimental, el IBE, de la Facultad de Ciencias. Soy de profesión original biólogo con un doctorado en biología celular y me toca en esta oportunidad venir a hablarles de epigenética y cáncer. Vamos a comenzar una parte 1 de esta charla que va a dar los pasos introductorios para poder entender bien la relación entre estas dos ramas que vamos a tratar de explicar. Vamos a partir en principio de que todo viene a partir de la molécula de DNA. Esa molécula que ustedes están viendo ahí, que yo acostumbro a decir que es la molécula perfecta, que se mantiene en la evolución, en toda la escala evolutiva, tiene una serie de propiedades interesantísimas que no las vamos a poder todas a analizar absolutamente todas en estos momentos, pero sí vamos a tratar de dar lo mínimo para comprender cómo se mantiene la herencia de generación en generación y cómo esa herencia nos permite mantener la especie y cómo en algunos casos se sale el control para provocar ciertos síndromes, que es lo que nosotros queremos de alguna manera controlar para mejorar la calidad de vida de la raza humana. El DNA, todos lo conocemos como esta molécula con la estructura descrita por Waxo y Crick en el año 53 y que de alguna manera es una molécula muy grande que se arregla hasta lo que nosotros conocemos como los cromosomas mitóticos que forman el cariotipo humano y que son la base de la herencia estable en la evolución. No puede haber herencia que altere las condiciones que están codificadas en esa molécula porque no se mantendría que los hijos de humanos fueran humanos o los hijos de perros fueran perros. Eso debe de mantenerse. Se mantiene por muchas características de esta molécula de DNA, entre ellas la estructura primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria, de lo cual podremos en otra clase hablar con muchísimo placer, pero en estos momentos nos vamos a referir un poquito a la estructura primaria, cómo esa secuencia de bases a lo largo del polímero garantizan una herencia estable basándonos en el código genético. La molécula de DNA, para decirles en menos de un minuto sus características, está formada fundamentalmente por dos hebras lineales de polinucleótidos enrollados a la derecha en una hélice helicoidal alrededor de un eje imaginario con la parte hidrofílica hacia los extremos externos interactuando con la parte acuosa de la célula y las bases nitrogenadas hidrofóbicas hacia el centro de la molécula. Estas bases nitrogenadas de las dos hebras que van en direcciones antiparalelas interactúan entre sí por puentes de hidrógeno que le dan estabilidad a la molécula y los puentes de hidrógeno permitidos es entre pares de base, purina pirimidina, apareando G con C con 3 puentes de hidrógeno y T con A con 2 puentes de hidrógeno. Esta estructura, esta secuencia de estas bases nitrogenadas, estos nucleótidos a lo largo de la molécula, es lo que determina, sea cual sea el largo, mediante el uso de este código genético que vemos acá, las indicaciones, las directrices para que la información de estas moléculas que viene desde este cromosoma hasta esta secuencia de bases a nivel primario, vayan a los ribosomas a través de un mensajero y se produzcan las proteínas que van a dar todas las funciones celulares. Estas proteínas son entonces las encargadas de dirigir todas las reacciones en una célula y son las que eventualmente, si alguna de ellas falla, llegamos a tener un síndrome que no es el adecuado, no es el que queremos o el que queremos recuperar, que se mantenga en excelentes condiciones. Si alguna de las informaciones que van contenidas en esta molécula de DNA también cambian, pues indudablemente nos está cambiando las proteínas que se expresan a partir de ello. Si relacionamos, aunque ustedes no los crean, los números y las matemáticas con el DNA y los cromosomas, podemos llegar a determinar que según el modelo de Waxo y Crick, cada 10 nucleótidos tenemos 3.4 nanómetros. Si el genoma humano, como todos sabemos, tiene una longitud aproximada de 3 por 10 a la 9 pares de bases, eso da una longitud
de 1 metro, pero como somos organismos diploides, son 2 metros que tienen que entrar en el núcleo de una célula que tiene aproximadamente 5 milímetros. 2 metros para que todo este material, 2 metros, si ponemos un cromosoma continuo al lado del otro, ese largo de todo nuestro genoma da 2 metros para empaquetarse y compactarse en 5 milímetros. Como un dato anecdótico, en el cuerpo humano tenemos entre 50 y 75 billones de células, unos más grandotes, otros más chiquitos, ese es el promedio de células por cada uno de nosotros. Y si agarramos todo el DNA humano, pensando que en cada una de las células hay 2 metros y tenemos 50 billones de células, eso da un largo de DNA de todo nuestro cuerpo de 100.000 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol son entre 100 y 150 millones de kilómetros, quiere decir que nuestro DNA uno al lado de otro lo colocamos y nos da unas 500 veces ir y venir al Sol. Este dato anecdótico, lo que quiero es que se imaginen este material genético encapsulado, compactado dentro de un núcleo con un tamaño 10.000 veces menor, tiene que encapsularse, tiene que compactarse, tiene que arreglarse perfectamente para caber en este espacio. La única manera de que quepa en este espacio y siga siendo funcional y permitir todas las funciones asociadas a este material es que lo haga de manera ordenada. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se logra que esta molécula tan larga se arregle en estos cromosomas que son los que normalmente vemos en los cariotipos? Bueno, hay 5 niveles de empaquetamiento. Con estos 5 niveles, el DNA en la estructura de Watson y Crick doble hélice llega hasta acá, los cromosomas mitóticos, empaquetándose 10.000 veces. No vamos a ver con detalle cada uno de estos niveles, solo quiero detenerme un momento en este segundo nivel de empaquetamiento, que son los nucleosomas. Este nucleosoma, que es llamado fibra de 10 nanómetros, empaqueta la molécula de DNA 6 a 7 veces. ¿Cómo lo hace? 147 pares de bases, y este número es interesante y en otra ocasión podemos conversar sobre estos números. 147 pares de bases del DNA se enrollan 1.6 veces alrededor de este octámero de histonas, que tenemos 2 subunidades de la histona H2A, 2 de la H2B, 2 de la H3 y 2 de la H4. Este octámero funciona como un cilindro alrededor del cual da vueltas el DNA con una región que varía entre especies, entre 10 y 80 pares de bases que une un nucleosoma con el otro. Esta estructura que se forma, que es la llamada fibra de 10 nanómetros, es la que se conoce como una estructura en forma de rosario, donde tenemos, o collar de perlas, donde tenemos cada nucleosoma con la región unidora, otro nucleosoma, la región unidora, y es el primer nivel de compactación del DNA. ¿Por qué les estoy hablando de esto cuando la charla es epigenética? Porque todo gira alrededor de la interacción entre estas histonas que están acá y la molécula de DNA, que es el protagonista de toda nuestra charla. Las histonas son proteínas muy básicas con un alto porcentaje de aminoácidos básicos, pequeñas, estamos viendo que tienen una cantidad muy baja de residuos de aminoácidos y son altísimamente conservadas en la evolución. Tan conservadas que solo se permiten unos, en este caso, 8 cambios en 10 millones de años entre una especie y otra. ¿Y por qué tienen que conservarse tanto? Porque su función es empaquetar el DNA, tiene que mantenerse absoluta y establemente constante para que no haya pérdida de ese empaquetamiento con pérdida de funciones. Normalmente eso es letal y no se conservan en la evolución. Estas características de las histonas, si bien son importantes, lo que más nos interesa en estos momentos es hablar de las modificaciones que pueden sufrir esas histonas. Entre esas modificaciones
que las vemos aquí caracterizadas como unas colitas que sobresalen del cilindro del octámero de histonas en su interacción con el DNA que está enrollado alrededor, son fundamentales para el correcto empaquetamiento del material genético, pero además funcionan como reguladores de la expresión genética, que los genes que se expresen son los que se tienen que expresar y en el momento adecuado, no pasarnos de la expresión o no expresar lo que no se debe. Y en eso están interaccionando estas modificaciones de las histonas, que fundamentalmente son acetilación, metilación, fosforilación y ubiquitinación, entre otras. Acetilación es una de las principales modificaciones de las histonas y metilación también, aunque en segundo grado, no es tan importante como la acetilación. Pero la metilación, que no es tan importante para el compactamiento, es importantísimo para el silenciamiento genético. Y más adelante vamos a ver que el silenciamiento genético es lo que puede llevar a una desregulación de ciertas rutas que pueden desencadenar a la célula en un síndrome que no es el que está el normal que debe de encontrarse. Estas modificaciones, por ejemplo, la acetilación es reversible y eso es lo interesante de toda la epigenética que vamos a ver más adelante, que estos procesos son reversibles y eso es lo que nosotros estamos buscando, eventualmente revertir la aparición de los síndromes. Si atacamos algo que se puede revertir, es el sueño dorado de cualquier terapia. La acetilación y la desacetilación de las histonas es llevado a cabo por acetiltransferasas y desacetilasas. Otras modificaciones que son importantes pero que no recaen tanto sobre las histonas son metilación, fosforilación, etc. Entonces, si retomamos, la genética es el estudio del material genético, es comprender cómo va la herencia de generación en generación. Repasamos cómo es la estructura de esta molécula y qué funciones permiten realizarse con esta estructura que además le permite compactarse en estos cariotipos que estamos viendo acá. Esas funciones del material genético llevan a que la herencia sea estable, pero al mismo tiempo se permite la variabilidad genética. ¿Cómo se permite la variabilidad? Porque si tiene que heredarse establemente, al mismo tiempo se permite variabilidad. Esa es otra de las cosas maravillosas que uno estudia con la genética y es buscar cómo se permite esa variabilidad. Uno de los primeros procesos que todos conocemos son las mutaciones. Y las mutaciones espontáneas que se dan por los tautómeros. Estas formas tautoméricas de las bases nitrogenadas cambian las características de apareo entre una base nitrogenada y la base nitrogenada que está enfrente de la otra hebra de polinucleótidos y se intercala una base que no era la original, se cambia el código genético, cambia el aminoácido que codificaba esa secuencia particular de pares de bases, cambia la proteína y cambia la función para provecho o a veces para desmejora de la célula. Normalmente estamos acostumbrados a pensar en las mutaciones como lo feo, lo malo, los monstruos que aparecen, pero esas mutaciones normalmente no se fijan en la evolución. Lo que se fija en la evolución son las mutaciones provechosas, así que empecemos a ver las mutaciones como lo bueno. Y aquellas que son malas vamos a tratar de eliminarlas, que es un poco lo que queremos hablar en esta charla. La otra manera de permitir la variabilidad genética es la segregación al azar de los cromosomas durante los procesos de mitosis y meiosis y esta segregación al azar en la meiosis, en la segunda división, más la recombinación que ocurre en algunas zonas, que van a ser todas al azar, da la variabilidad requerida que hace que no todos seamos iguales, ni siquiera dos hermanos, a no ser que sean gemelos monovitélicos. ¡Qué maravilloso! O sea, se hereda establemente, todos tenemos las mismas propiedades, todos somos seres humanos, encantadores todos, pero además tenemos variabilidad.
o por mutaciones, que son provechosas la mayoría, o por recombinación. Entonces, estos cambios siempre le han interesado al hombre y eso ha llevado a desarrollar el proyecto 1000 genomas. El proyecto 1000 genomas es el conocimiento de la variabilidad del genoma del ser humano. Es un mapa de la diversidad genética humana. Ya se culminó en su primera etapa, creo que ha terminado la segunda etapa del proyecto 1000 genomas, y llevó al conocimiento del genoma de 2.504 personas, procedentes de 26 poblaciones de los 4 continentes, África, Asia, Europa y América, y se caracterizó la variación genética de estos individuos. Se encontraron 88 millones de sitios variables del genoma. En estos momentos están dando el proyecto 100.000 genomas para conocer la capacidad fotogénica de 100.000 genomas humanos y poder buscar las variables entre genomas en los individuos analizados y relacionar estas variables con síndromes particulares o predisposición a la aparición de síndromes particulares. Esta variabilidad encontrada entre los genomas humanos es producto generalmente de recombinación y de aparición de mutaciones por tautómeros. Ahora bien, esta herencia estable, pero que al mismo tiempo permite la presencia de la variabilidad genética, por todo lo que hemos visto hasta ahora, se debe exclusivamente a cambios a nivel de la secuencia de nucleótidos, el que se incorpore un nucleótido por la aparición de un tautómero es lo único que lleva a esta variabilidad genética, donde encontramos hasta 88 millones de variaciones en la expresión. No. Aquí es donde aparece la epigenética. La epigenética también nos lleva a cambios en el fenotipo sin alterar el genotipo. ¿De qué estamos hablando? Que se mantiene la misma secuencia de nucleótidos, se mantiene el mismo arreglo, los mismos marcos abiertos de lectura, con los mismos genes que codifican para las mismas proteínas, pero esta información almacenada en el genoma que se mantiene estable y se transmite estable, puede sufrir modificaciones en la estructura de los nucleosomas que acá estamos viendo, y la cromatina pasa a tener conformaciones diferentes por estas modificaciones de acetilación y de metilación, tanto en las histonas como en el DNA, y eso lleva a la aparición de patrones epigenéticos, tejido específico, incluso en un mismo individuo. Y esto es lo que permite que una célula de hígado exprese proteínas distintas a las células del tejido sanguíneo o a las células del tejido nervioso. La diferenciación de células es por alteraciones epigenéticas que permiten o regulan una expresión diferencial según las necesidades, según distintos ambientes en que se encuentra la célula, y lo podemos ver esos ambientes como tejidos particulares de un individuo eucariota superior, o en muchos casos depende también del ambiente. ¿Cómo del ambiente? Casos tan sencillos como la alimentación, deficiencias nutricionales en un momento determinado, fundamentalmente en el embarazo, puede dar lugar a que estos epigenomas se expresen diferencialmente a como deberían expresarse en condiciones normales. Hay factores ambientales que llevan a la desregulación de lo que normalmente se mantiene muy controlado en el desarrollo, y también en individuos adultos lleva entonces a la aparición de síndromes no por alteración del genotipo, por mutaciones, sino sencillamente por factores modificables, reversibles asociados a la epigenética. Entonces lo que estamos viendo es que si la genética estudia las mutaciones y cambios en la secuencia de nucleótidos, son cambios que son heredables, se producen en la línea germinal y se transmiten de generación en generación una vez que se establecen y determinan características de las especies.
La epigenética, en cambio, y no estoy muy de acuerdo con la palabra epigenética porque epi significa por encima y no hay nada que esté por encima de la genética. Sin embargo, hay que acotarse a lo que están en la literatura. La epigenética se refiere a alteraciones estables, modificables, en línea somática que llevan a la variación individual. Y fíjense que estables los pongo entre interrogación porque no estamos muy seguros cuánto dura esta estabilidad. Lo que sí es seguro es que puede ser totalmente reversible y esa es una de las características más importantes de los cambios asociados a la epigenética. Entonces, con lo que hemos visto podemos definir a la epigenética como la ciencia utilizada para definir todas las cosas extrañas y maravillosas que no pueden ser explicadas por la genética. Así de sencillo. Toda la culpa se la podemos echar al ambiente. Pero también podemos decir que es la alteración heredable sin cambiar la secuencia de nucleótidos del DNA. Un concepto totalmente novedoso que no se pensaba hace 50 o 60 años. Pero visto más en el tema que nos interesa hoy, la epigenética es la regulación heredable de la alteración de la expresión génica sin cambios en la secuencia de nucleótidos. Y es que estamos alterando la regulación de la expresión. Estamos alterando cómo los cambios de acetilación o metilación a nivel de los nucleosomas, de histonas y de DNA, cambian la expresión genética y se silencian genes que deberían de estarse expresando normalmente y que su control es por metilación. Este mundo fascinante de la genética y de la epigenética lo continuaremos desarrollando en el próximo video. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Guillermina Alonso. Nos vemos.